A lo largo de estos años hemos descubierto todos algunas inconsistencias en las entrevistas, testimonios, libros, documentales de Harry y Meghan, haciendo que la gente se pregunte, ¿esto es o mentira o es realmente una equivocación o es una estrategia? Vamos a dar un poco la vuelta a unas cuantas situaciones que han llevado a Harry y Meghan a lo que están hoy, recluidos hasta el punto para poder salir y poder hacer algunas cosas, ya tienen que pensárselo bien y tener hasta el punto de buscar relaciones públicas para poder manejar las situaciones que los llevaron hasta el punto en que están hoy. Inconsistencias, mentiras, usted tendrá la última respuesta, señora, que acá desglosamos todo. Hemos visto a Meghan Markle actuar de diferentes maneras. Cuando estaba en la monarquía, durante los 20 meses que estuvo dentro de como un miembro senior de la familia real británica, vimos una Meghan transformarse en muchísimas cosas. La vimos haciendo caras, la vimos haciendo gestos muy marcados al punto en que te preguntas, ¿realmente está molesta o no le gusta que la interrumpan? Otros han dicho que a veces a Meghan lo que no le gusta es no ser la protagonista. En otras ocasiones hemos visto cómo le topa a Harry para pasar ella adelante y en otras ocasiones ha empujado a otras personas para ella ponerse delante y darle la mano a la gente que tiene que darle la mano en señal de saludo. Pero nada como las inconsistencias que estos dos han hecho durante el tiempo. Son tantas que aquí estamos resumiendo solo algunas. Más reciente fue cuando fueron a Nueva York a recoger el premio que Meghan Markle iba a recoger, iba a ser galardonada por su labor como una mujer feminista. Ustedes el evento del año, Miss Foundation. Hoy hemos reconocido que la duquesa de Sussex es la duquesa de Sussex, que aboga por los derechos de las mujeres. Sin embargo, después de salir de allí, enviaron un comunicado esa misma noche diciendo que tuvieron un casi catastrófico, una persecución con paparazzi. Esto despertó todas las miradas de las autoridades de New York pensando en que sí tenían que investigar este caso. Acompáñenme a ver esta triste historia. A veces da risa, a veces da ganas de... Resulta que vemos a estas personas con caras frescas, Meghan con una sonrisa típica de medio lado, Harry muy molesto. Es entendible porque es un hombre que pasó toda la vida con diferentes traumas, algunos infundados y otros que él mismo se puso en la cabeza después de lo que le pasó a la madre. Es normal y lógico, pero en realidad la policía, tras las investigaciones, descubrió que no hubo nada catastrófico, ni hubo accidentes, ni hubo heridos, ni hubo ningún tipo de problemas. El mismo taxista dijo que en ningún momento iba a una velocidad elevada, puesto que ellos en ningún momento, él como el conductor, no se sintió en peligro. Nunca pudieron hablar sobre esto porque no hubo razón alguna y se descubrió que esto fue una mentira. Yéndonos un poco más, unos años atrás, cuando la famosa entrevista de Oprah Winfrey a Harry y Meghan, una Meghan embarazada, llorando, sensible, indicó que precisamente a los niños no se les pretendía, o a Archie en ese momento, no se le pretendía dar el título de príncipe, ya que por su supuesto color de piel había una preocupación de un miembro de la familia que ellos no expusieron. Sin embargo, luego se descubrió que esto era una mentira, puesto que él, como Harry, como no era hijo de un monarca y no era el heredero, no le tocaba a sus hijos ser príncipe y princesa hasta que su padre, el actual monarca, sí ocupara la posición. Una vez esto ocurrió, un par de meses, hace varios meses, Lilibet y Archie fueron reconocidos con el título príncipe y princesa. ¡Qué rico eso!, ¿no? Otra de las inconsistencias y una de las mayores y las más famosas es cuando ellos alegaron que se conocieron por las redes sociales, por un filtro que encontró a Meghan Markle haciendo en las redes sociales.
Y resulta que no fue así. Hay dos versiones más. Una de Lizzie Condy, la amiga de Meghan Markle, reportera del Reino Unido, que dijo que a través de ella se conocieron. Ella la introdujo en este mundo y ella dijo que quería un novio británico. Y por el otro lado, ellos luego dijeron en su entrevista de compromiso, ellos se conocieron en una cita a ciegas. Es versiones de una misma situación. Durante el documental, Meghan Markle dijo que en la familia real no hay clases o alguien que te diga siéntate así, cruza las piernas, usa este tenedor. Nunca vi un video o foto de una caminata. Sin embargo, fuentes del palacio desmintieron esto a The Times, diciendo secretaria privada de William le puso un dossier a Meghan Markle donde tenía todos los puntos del protocolo y todo lo que ella tenía que hacer en la familia real, como los protocolos de dar la pierna, cómo cruzarla y todo lo demás. Pero yéndonos a muchos años antes, cuando ella tenía apenas 14, 15 años, tomó una foto frente al palacio donde Meghan Markle ya desde ese tiempo comenzó a conocer a la familia real británica. Su blog de TIG, que aquí lo desvelamos, ella habló sobre la boda de William y Catherine, es decir, ella sí estaba enterada de todo lo que había pasado en la familia real británica. Además, otra de las inconsistencias, para no decir mentiras, es cuando ella habló que no conocía de nada a Harry. Y con todo lo demás queda esta situación sepultada. Justificaciones que le dio a su sobrina de por qué no la invitó a su boda era porque supuestamente en la familia, el rey, la reina y demás no le permitieron a ella llevar a su familia a la boda, cosa que resultó muy extraño. No llevar a tu familia, pero también invitar a George Clooney y su esposa cuando siquiera eran amigos, e invitar a una serie de personas que no les conocían de nada, pero que aprovecharon el tiempo por ser una boda, una socialité a la cual tú puedes sacarle mucho partido. Y no invitó a su hermana, no invitó a la sobrina, porque supuestamente ella dijo que en la familia le dijeron que si no invitaba a la hermana, ¿cómo iba a invitar a la hija? Y esto fue totalmente desmentido por miembros, por insiders del palacio, donde dijeron que en ningún momento ellos les prohibieron a Harry y Meghan a quién invitar o a quién no invitar a su boda, que esto fue completamente libre. Cuando fueron a hacerle una entrevista a Meghan Markle, se veía exhausta, acababa de dar a luz y ella dijo gracias por preguntar, le dijo al entrevistador gracias por preguntar. Ella no se encontraba bien y allí confesó cosas como que no se encontraba bien, que no estaba pasando por su mejor momento, y además dijo que ella sabía porque sus amistades le habían dicho que los tabloides británicos la iban a destruir y que a Catherine eso nunca le hubiese pasado. Sin embargo, como podemos ver en pantalla, cientos, docenas de titulares detrás de Catherine cuando empezó a salir con William, y todas las cosas que le hacían a Catherine, de hecho hasta el punto de poner su foto diciendo que ella estaba en espera y que iba a pasar toda la vida en espera para casarse con William, diciendo también que en Estados Unidos esto no se ve, y Estados Unidos es la meca de Hollywood, donde de todos los chismes, donde todos los gossips están por todos los lados a toda hora del día. Otra de las cosas que dijo ella en una entrevista a The Cut, ella no hubiese podido llevar a sus propios hijos a la escuela porque iban a estar todos los paparazzi en cadena tomándole foto a los niños. Sin embargo, a George, Luis y Charlotte no se les ve fotos en la escuela de nada. Tienen una ley, tienen un convenio con los paparazzi, con los medios británicos, de solamente tomar una foto al inicio de las clases. Los colores de la ropa fueron un problema todo el tiempo porque ella quería usar colores llamativos, cuando a Meghan Markle realmente casi no la vemos con colores llamativos en la época actual, pero cuando estaba en la monarquía ella quería compararse con la misma reina Elizabeth. Dice, en cierto punto la mayoría del tiempo rara vez vestía colores fuertes. Lo que entendía
es que no puedes ponerte el mismo color que otro miembro de la familia senior. Luego, después de salir de la monarquía, el único colores que usa Meghan Markle son colores neutros: color beige, color marrón o tierra y colores blancos. La he vuelto a ver con cosas rojas, cosas naranjas. Sin embargo, en las fotos podemos ver la diferencia de cuando Meghan Markle estaba en la monarquía, estaba con la familia real, y luego cuando está en Estados Unidos. Son dos estilos completamente diferentes, solo que ahora sigue usando el beige. Muchas inconsistencias. ¿Cuál ha sido tu favorita? Porque hay muchas. ¿Quieres ver más sobre esto? Déjalo en los comentarios. Así es que nos vemos en otro vídeo. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.